Aparece una fotografía en la pantalla. Un hotel junto al lago. Un salón elegante. Dos rostros sonrientes. Un brazo sobre el hombro. Los comentarios llegan de inmediato. ¡Qué pareja tan bonita! ¡Qué armonía! ¡Qué bendición! Pero en los expedientes, las fotografías no cuentan la verdad. Las fotografías cuentan lo que se quiere que se vea. La noche en que se tomó esa foto. La verdadera escena dentro del matrimonio era invisible. De camino, él le dijo esto. Provoca una discusión para que yo pueda volver a casa. Durante la cena, habló con desprecio de las personas de la mesa de al lado. Cuando la mujer dijo basta, el hombre cambió de repente. «Tú me vas a decir qué puedo decir», respondió. Y la dejó sola en ese hotel. La foto perfecta se tomó a la mañana siguiente. La mujer había pasado la noche llorando. Sola. En silencio. Sin que nadie la oyera. Yo soy el detective Álvarez. A lo largo de los años he aprendido esto. En algunas casas, la violencia no grita. En algunas casas, la violencia no rompe puertas. En algunas casas, la violencia se instala dentro del orden. Se sienta a la mesa. Sonríe delante de los niños. Sirve café a los invitados. Y cuando la puerta se cierra, el aire dentro de la casa se vuelve pesado. Este expediente es el expediente de Cristina. En Suiza, en un tranquilo suburbio. El 13 de febrero de 2024 terminó de la peor manera. Pero antes de llegar al final, hay algo que debemos entender. Esta no es una historia de ira momentánea. Es una historia de estrechamiento lento. Cristina, vista desde fuera, era una mujer fuerte. Había ganado reconocimiento en concursos de belleza. Era instructora, enseñaba a mujeres jóvenes a caminar, a mantenerse firmes, a sostenerse a sí mismas. Tenía éxito en su trabajo. Tenía 2 hijas. Vivía en una casa bonita. La mayoría de las personas, en este punto, dicen: entonces lo tenía todo. En los expedientes, el lugar donde se dice lo tiene todo a veces es el más peligroso. Porque la imagen de tenerlo todo cubre los problemas. Y la realidad dentro de la casa no es tan ordenada como el exterior. Su marido mostraba otro rostro hacia afuera. Procedía de una familia acomodada. Tenía trabajo. Parecía alguien respetado en su entorno. Se presentaba como el padre de 2 hijas. Incluso se mostraba como un hombre responsable en sociedad. Algunos hombres son así. Parecen buenos ante todos. Hablan con moderación en público. Son amables delante de la gente. Pero en casa, el lenguaje del mismo hombre cambia. La mirada cambia. La exigencia cambia. La casa se convierte en su orden. Y todo lo que no encaja en ese orden se considera un problema. La familia de Cristina había percibido desde el principio que algo no estaba bien. Ella era vivaz, sonriente. Una persona sociable. Él, en cambio, era más frío. Propenso a la crítica. Con una actitud de superioridad. Pero el amor, a veces, convence. Hace decir mejorará. Hace decir el matrimonio es así. Hace decir aguantaré. Y aquí entra en juego esa frase que el público mayor de 60 años conoce muy bien. Aguanta. Es un matrimonio. La mayoría de los expedientes se vuelven más pesados aquí. Porque la paciencia es valiosa en el lugar correcto. Pero en el lugar equivocado, la paciencia es una puerta que se cierra lentamente. Con el tiempo, Cristina empezó a contar menos. A llamar menos. A compartir menos. A aparecer menos. Esto no siempre es felicidad. A veces es aislamiento. Primero se pierden las palabras. Luego los amigos. Y finalmente, uno mismo. La presión en casa no siempre llega como una bofetada. A veces llega con una mirada. Con un ceño fruncido.
No vayas allí. No hables con esa persona. No te pongas eso. No digas eso. Y lo más peligroso, no se lo cuentes a nadie. Durante mucho tiempo, el entorno de Cristina lo consideró normal. Porque afuera todo parecía normal. Las fotos eran normales. La casa era normal. Los niños eran normales. Pero en los expedientes, lo que parece normal a veces es la mayor mentira. Porque algunos matrimonios venden orden hacia afuera y producen miedo en su interior. En esta historia, la cuestión principal no es la apariencia. La cuestión principal es el telón. Detrás del telón. Dentro de la casa. Tenemos que entender qué palabras se dijeron a quién. ¿Qué silencios callaron a quién? Y cómo, cuando una madre dejó de dar señales durante días, un padre pudo presentar eso como normal. Porque lo más inquietante del expediente de Cristina no es el ruido de lo que ocurrió, sino el silencio de lo que ocurrió antes. Y ahora llegamos a la pregunta central. Cuando la familia de Cristina no pudo contactarla durante días, ¿por qué el hombre dentro de la casa estaba tan tranquilo? Sin entender esto, este expediente no se puede comprender. Porque a veces el peligro no camina con un arma en la mano. A veces el peligro dice, todo está normal. Durante varios días no se pudo contactar con Cristina. Las llamadas no fueron respondidas. Los mensajes no se leyeron. Esto no era algo habitual para quienes la conocían. Era cercana a su familia. Siempre daba señales a lo largo del día. Su silencio no encajaba con su carácter. Luego llegó una llamada. Del jardín de infancia al que iban los niños. Cristina no había ido a recoger a sus hijas. En este punto, a la mayoría de la gente se le encoge el pecho. Si una madre desaparece y los niños esperan, lo normal es que empiece el pánico. Pero en esa casa no había pánico. Cuando su padre llamó al yerno, la respuesta fue estremecedora. Voz tranquila. Tono controlado. Frases preparadas. A veces hace eso. Se va sin avisar. Desaparece por un tiempo. En los expedientes, este tipo de frases se marcan de manera especial. Porque cuando una persona cree que su cónyuge ha desaparecido, su primer reflejo no es producir explicaciones. Su primer reflejo es buscar. Se llama a hospitales. Se llama a amigos. Se tocan puertas. Se llama a la policía. Aquí no había nada de eso. El hombre continúa ocupándose de los niños. La rutina diaria no se altera. Como si no faltara nadie en la casa. Pero si no hay una madre en una casa, en esa casa todo falta. La familia de Cristina no acepta esa calma. Porque conocen a su hija. Ese silencio no le pertenece. Pasan los días. La preocupación crece. Y el padre vuelve a la casa una vez más. Ese día permanece allí durante mucho tiempo. Come con sus nietas. Conversan. Pero hay un peso en el ambiente. En los expedientes, a esto lo llamamos algo que se siente pero no se puede nombrar. Algo no está como debería estar. Antes de salir de la casa, el padre se dirige a una pequeña estructura en el jardín. Quizá por instinto. Quizá por desesperación. Abre la puerta. Dentro hay una bolsa de basura. En los expedientes hay momentos así. Momentos en los que la vida se divide en dos. Antes y después. Cuando abre la bolsa, un padre entiende que ha perdido a su hija. Se oyen gritos en la calle. Se detiene el primer coche que pasa. Se llama a la policía. Y horas después, esa casa ya no es una casa familiar. Es una escena del crimen. Cuando la policía entra en la casa, lo primero que se nota es esto. Algo ha sido limpiado. Pero ninguna limpieza elimina todas las huellas.
En el dormitorio, bajo la alfombra, hay manchas. Restos en los muebles. Un olor fuerte en el aire. Y la cama es nueva. En los expedientes, los objetos recién comprados siempre generan preguntas. Cuando se abre la línea temporal, aparece la fecha del pedido, el día de la entrega y los días en que Cristina desapareció. A partir de este punto, la historia ya no es una desaparición. Es la historia de una verdad encubierta. El relato del hombre empieza a cambiar. Las primeras palabras son una cosa, las siguientes otra. Primero dice no sé nada. Luego dice entré en pánico. Después dice me defendí. En los expedientes, cuando la historia cambia, la verdad permanece fija. Se realizan exámenes especializados. Se preparan informes forenses. Y la violencia que Cristina había sufrido antes vuelve a aparecer. Meses atrás, el estrangulamiento está registrado. Este detalle es uno de los más pesados del expediente. Porque estrangular no es una violencia cualquiera. Es la forma más clara de querer controlar. Es controlar la respiración. Es decir, la vida. Los expertos son claros en este punto. Si en una relación ha habido estrangulamiento, el riesgo ya es muy alto. Pero en esa casa, ese riesgo se había vuelto cotidiano con el tiempo. Cristina había buscado ayuda. Pero la ayuda no siempre llama a la puerta. A veces no llega. A veces llega tarde. La pareja acude a terapia. Pero el hombre no se la toma en serio. Se va antes. No asiste. No comparte responsabilidad. Esto también es un cuadro conocido en los expedientes. Porque las personas que quieren controlar no quieren permanecer en lugares donde se cuestiona el control. Cristina empieza a pensar en el divorcio. Consulta con un abogado. A su entorno cercano se le dice que tenga cuidado. Porque la persona frente a ella no es solo un cónyuge. También es alguien que no quiere perder poder ni imagen. En los expedientes vemos a menudo esto. Para algunas personas, el divorcio no es una separación. Es una derrota. Y esa derrota no se acepta. Para el marido de Cristina, la familia no es una unión. Es un escaparate. Ordenado. Controlado. Que da buena imagen. Incluso los niños forman parte de ese orden. Lo que visten. ¿A dónde van? ¿Cómo se ven? Esto no es amor. No es protección. Es gestión. Cuando Cristina empieza a salir de ese orden, el equilibrio se rompe. Y comienza ese periodo que en los expedientes se considera peligroso. El proceso de separación. Los expertos lo definen claramente. El momento de mayor riesgo para una víctima de violencia es cuando decide irse. Porque el control se está perdiendo. Y cuando el control se pierde, algunas personas hacen cualquier cosa para recuperarlo. La disminución del contacto de Cristina con su familia coincide con este periodo. Habla menos. Comparte menos. Aparece menos. Esto no significa todo va bien. Significa que ya no queda fuerza para contar. Y luego, llegan esos días. La familia no logra contactarla. Llama el jardín de infancia. El hombre en la casa. Normaliza todo. En los expedientes a esto lo llamamos normalización. Una de las formas de defensa más peligrosas. Porque cuanto más normal parece algo, más tarde se detecta. Cuando se encuentra el cuerpo de Cristina, el expediente llega a un punto sin retorno. Pero la investigación no termina aquí. Al contrario, empieza de verdad. Los análisis forenses.
muestran que no fue un hecho momentáneo. Lo que se hizo después implica planificación y control. El relato del hombre es inconsistente. Cambia con el tiempo. Las primeras declaraciones no coinciden con las posteriores. En los expedientes esto es claro. La verdad no cambia. Las narraciones sí. Se realizan evaluaciones psiquiátricas. El cuadro que aparece no es solo un estallido de ira. Los expertos señalan carencia de empatía, desconexión emocional, insensibilidad ante el dolor ajeno. En un lenguaje que cualquiera puede entender, esto es, no ver a la persona frente a uno como una persona. Y esa mirada lleva el expediente a su punto más oscuro. Porque Cristina no estaba sola en esa casa, pero fue dejada sola. Este expediente nos muestra una vez más: algunos asesinatos no se cometen en una sola noche. Se preparan durante meses, incluso años. Y la preparación no siempre se hace con un arma. A veces se hace guardando silencio, mirando hacia otro lado, diciendo es un matrimonio. En la siguiente etapa, tenemos que mirar esta pregunta. ¿En este expediente solo hay una persona culpable? ¿O en un lugar donde todos callaron? ¿La culpa creció de manera compartida? Porque algunos expedientes no solo cuentan a quien lo hizo, sino también a quienes miraron. La última parte de un expediente no es el lugar donde se dan respuestas. A menudo es el lugar donde las preguntas se vuelven permanentes. El expediente de Cristina se detiene aquí. Cuando la investigación se completa, el panorama que surge es claro, pero no tranquilizador. La acusación sostiene que no se trató de una ira momentánea. Los métodos utilizados, la cronología y lo que se hizo después, leídos en conjunto, apuntan a un proceso de preparación. La muerte de Cristina no es un asunto de un solo día. Es el final de un proceso iniciado meses antes. El día en que le apretaron el cuello. El momento en que se llamó a la policía. La terapia abandonada. La aparición de la idea del divorcio. Nada de esto por sí solo produce un resultado. Pero leídos juntos, muestran que el peligro creció. Los informes psiquiátricos señalan la estructura de personalidad del marido. Falta de empatía. Desconexión emocional. Necesidad de control. Traducido a un lenguaje simple, esto significa ver a la persona frente a uno como alguien que debe ser moldeado según la propia voluntad. Esta mirada saca al matrimonio del ámbito de la sociedad y lo convierte en una relación de gestión. Cuando Cristina quiso salir de ese orden, el equilibrio se rompió. Y esa ruptura no fue aceptada por quien estaba dentro de la casa. El proceso judicial avanza. La detención continúa. La defensa intenta apoyarse en la salud mental. Esto es un camino frecuente en los expedientes. Pero hay algo que no debe olvidarse. Que una persona tenga problemas psicológicos no borra las huellas de lo que hizo. Lo que queda tras Cristina son dos niñas pequeñas. Para ellas, el expediente sigue abierto. Porque un día su madre desapareció. Su padre fue detenido. Y su casa dejó de ser un hogar. Los especialistas empiezan a trabajar con las niñas. La verdad se les cuenta de forma acorde a su edad. Está durmiendo. No volverá. Pero con el tiempo, la verdad es inevitable. La carga más pesada de este expediente no está en las salas del tribunal. Se lleva dentro de las casas. Madres y padres que ven este expediente a menudo piensan: ojalá alguien se hubiera dado cuenta antes.
Pero los expedientes nos enseñan esto. Este tipo de violencia a menudo no se percibe, porque no hace ruido, porque no deja marcas visibles, porque parece normal. Los vecinos no oyen nada. Los familiares no ven nada. Los amigos dicen, parecen estar bien. Y por eso, esta historia no es nueva. Yo, el detective Álvarez, sé esto. No es una tragedia creada por la era de las redes sociales. Es una historia tan antigua como la humanidad. Solo que ahora se esconde mejor. Antes el telón estaba cerrado. Ahora el telón está abierto. Pero el escenario sigue estando dentro de la casa. La historia de Cristina no es solo un expediente criminal. Es una advertencia sobre el peligro del silencio, sobre dónde deben detenerse las cosas, a las que se llama matrimonio. Este expediente nos recuerda: la violencia no siempre es levantar la mano. A veces es callar. A veces es empequeñecer. A veces es aislar. Y a veces se descubre demasiado tarde. Cristina era fuerte. Tenía éxito. Era una mujer que inspiraba a otros. Pero eso no fue suficiente para protegerla. Porque algunas personas temen la fortaleza de otros y tratan de destruir aquello que temen. Este expediente puede parecer cerrado. La acusación está escrita. La detención continúa. Pero el expediente de Cristina permanecerá abierto en la memoria colectiva. Porque la pregunta respondida no es qué pasó. La verdadera pregunta es esta: ¿cómo no se vio durante tanto tiempo? Y quizá la respuesta a esa pregunta puede evitar el próximo expediente. Yo soy el detective Álvarez. Y este expediente nos dice: algunas historias no terminan con justicia, pero adquieren sentido al ser recordadas. El nombre de Cristina no debe quedar como el título de un crimen, sino como una advertencia. Porque algunas vidas desaparecen en silencio. Pero el silencio, si no lo permitimos, no tiene por qué ser permanente. Lo que queda de este expediente no es solo un crimen, es un hábito. El hábito de mirar hacia otro lado. No nos metamos. Es cosa de la casa. Con el tiempo mejorará. Estas frases aparecen una y otra vez en muchos expedientes. Y cada vez, el resultado no cambia. La historia de Cristina nos muestra esto. El peligro no siempre grita. A veces espera en silencio. Con paciencia. Esperando no ser visto. Una puerta se cierra. Un teléfono no se contesta. Una persona se va quedando sola. Y la mayoría de las veces, todos se dan cuenta después. Este expediente no es una tragedia del pasado. Puede ocurrir hoy. Puede ocurrir mañana. Pero si se recuerda, si se habla, si se detecta a tiempo, quizá falte un expediente. Y a veces, la mayor justicia es que la próxima historia no llegue a escribirse.